En una ceremonia de aproximadamente 2 horas, en una misa de canonización presidida por el Papa Francisco y celebrada por 1000 cardenales y obispos, además de unos 600 sacerdotes, los papas Juan XXIII y Juan Pablo II fueron convertidos en santos. La ceremonia se realizó en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, ante una multitud de más de 500.000 de personas. Reyes, presidentes y ministros de los gobiernos del mundo estuvieron presentes. Juan XXIII y Juan Pablo II fueron elevados a lo más alto del palio cristiano por supuestos méritos de curación, pero la verdad es que se ganaron un lugar en el panteón de los dioses por el certero golpe mortal que han propinado al protestantismo al cerrar con éxito en el Concilio II Vaticano el capítulo final de la Contrarreforma protestante, que tuvo origen en el Concilio de Trento en el año 1545. La gran contribución de Juan Pablo II fueron sus viajes de conquista. Logró que se le abrieran las puertas en la ONU, en la Casa Blanca, en el Parlamento Europeo, en la Catedral de Canterbury y en la UNESCO. Visitó además la Sinagoga de Roma y la Mezquita de Damasco. Conquistó el corazón de la juventud, pero sobre todo logró llevar al redil de Roma a los más grandes líderes del protestantismo. Sin embargo, fue Juan XXIII quien puso el fundamento para el trabajo que más tarde llevaría a cabo Juan Pablo II. Su mayor aportación fue la convocatoria del Segundo Concilio Vaticano, el cual se llevó a cabo de 1962 a 1965. Fue en este concilio en donde se concibió la idea increíble de crear una diversidad de Biblias ecuménicas para ponerlas en las manos de los evangélicos, sustituyendo así las dos Biblias protestantes. La King James y la Reina Valera eran las dos grandes barreras que hasta aquel momento habían detenido el avance del papado. El Vaticano estaba horrorizado por el avance de la fe evangélica. Así que si querían solucionar este problema, primero tenían que quitar estas dos Biblias de en medio. Pero ¿cómo lograrían esta hazaña? Una de las dos constituciones dogmáticas resultantes del Concilio Vaticano II nos dice cómo lo han conseguido. La Constitución dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación del 18 de noviembre de 1965, en el capítulo 6, artículo 22, dice que bajo la autoridad de la Iglesia y en el momento oportuno se llevarían a cabo traducciones de la Biblia con la colaboración de los hermanos separados para que fueran usadas por todos los cristianos. En el artículo 23 dice que exégetas católicos y demás teólogos llevarían a cabo este trabajo aunando diligentemente sus fuerzas bajo vigilancia del Sagrado Magisterio. En el artículo 25 dice que estas revisiones de la Biblia estarían provistas de notas convenientes con el propósito de que fueran divulgadas por los pastores como puedan, con toda habilidad. Una de las Biblias en las cuales encontramos esta clase de notas convenientes es la Biblia de las Américas. Sus notas marginales ponen en duda textos fundamentales de la fe cristiana y concuerdan con los mismos textos que omite la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, basados en el argumento de que estos no se encuentran en los manuscritos más antiguos. ¿Y cuáles son estos manuscritos más antiguos? Pues estos son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. En 1844, Constantino von Tischendorf descubrió 43 hojas de pergamino del hoy famoso Códice Sinaítico en el monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí. De aquí el nombre del manuscrito. Los monjes no creyeron que tuviera algún valor, porque las 43 hojas habían sido puestas en un cesto de papeles destinados al basurero, en donde Tischendorf las descubrió y las rescató. 15 años más tarde logró convencer a los monjes para que le dieran el resto que no logró sacar en la primera ocasión. Permítanme darles una idea de las masivas omisiones que se encuentran en este afamado códice. Génesis comienza en el capítulo 23 y finaliza en el capítulo 24, versículo 16. De los 50 capítulos, eso es todo lo que contiene. Números solo contiene del capítulo 5 al capítulo 7, versículo 20. El resto está omitido.
Primero de Crónicas solamente contiene el capítulo 9 al capítulo 19. Lo que está antes y lo que está después de esos capítulos está omitido. Sí, tenemos Esdras y Nehemías, pero parte de los Salmos está omitido. En el Nuevo Testamento las omisiones de versículos son tan numerosas que me faltaría tiempo para mencionarlas. Esto solamente para que tengan una idea del interés que Dios pudo tener en la preservación de este texto. El otro documento es el Códice Vaticano, copia del siglo IV descubierto en la Biblioteca Vaticana y llevada a París durante un tiempo por Napoleón. Actualmente está en la Biblioteca Vaticana en Roma. Este manuscrito omite Génesis del 1 al 46, los Salmos 7 al 137. En el Nuevo Testamento omite Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Hebreos termina en el capítulo 9 y versículo 14 y no contiene todo el libro de Apocalipsis. Es muy importante tomar en consideración estos hechos porque todas las Biblias modernas, menciona la que usted quiera, están basadas en estos dos textos que son hermanos, porque su origen es alejandrino, provienen de Alejandría, que fue el paraíso de los antiguos filósofos gnósticos que pensaron corregir las Sagradas Escrituras que consiguieron de los cristianos en Antioquía. Antioquía fue el centro de alcance del apóstol Pablo para sus viajes misioneros. Muchos de los discípulos también visitaron Antioquía. El latido del corazón de la cristiandad fue Antioquía, y es de esa ciudad que proviene la fuente textual reconocida y usada por la Iglesia cristiana evangélica. Por muchos siglos antes de la Reforma protestante, el texto bizantino, conocido también como texto tradicional o textus receptus, fue el texto de toda la Iglesia griega y por más de 3 siglos después de la Reforma, fue el texto de toda la Iglesia protestante. Este es el texto que en forma ininterrumpida fue usado por la Iglesia de Cristo hasta 1881. En 1881 salió a la luz el Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort. Estos dos eran ministros anglicanos, Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort. Formaron parte de un comité para hacer una revisión a la Biblia King James, pero en vez de eso abandonaron el Textus Receptus y compilaron un texto propio basado en los recién descubiertos códices alejandrino, sinaítico y vaticano. Westcott y Hort eran dos personajes expertos en griego, pero incrédulos. No creían en la infalibilidad de las Escrituras, ni en la fe solamente como medio de salvación. En cambio, creían en la teoría de la evolución, en la comunicación espiritista con los muertos, y eran admiradores de María. Acerca de los dichos y hechos de Westcott y Hort, puede leer sus biografías escritas por sus propios hijos. Anteriormente hablamos sobre la Biblia de las Américas, la cual rechaza el Textus Receptus, pero en su lugar usa el texto Nesel Aland. Así que veamos cuál es la historia detrás del texto Nesel Aland. En 1898, Eberhard Nesel combinó el texto griego de Westcott y Hort, el de Tischendorf y el de Richard Francis Weymouth. Por más de 100 años, el texto de Nesel ha pasado por varias ediciones y ahora es conocido como el texto Nesel Aland, 27ª edición. Ahora veamos a otro hombre que ha estado envuelto en esta edición griega Nesel Aland. En 1952, otro alemán llamado Kurt Aland formó parte del comité de editores del texto griego de Nesel. En esta foto podemos ver bajo el servicio de quién estaba. Ahora veamos a otro hombre que estuvo involucrado en la misma edición. Su nombre es Bruce Metzger. Bruce Metzger era maestro del seminario teológico Princeton
y también fue uno de los creadores de la revisión estándar, o sea, la Revised Standard Version en inglés. En 1993, Bruce Metzger presentó una copia de la Revised Standard Version, edición católica, al Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Metzger estaba apasionado con el significado que la traducción bíblica tendría para el diálogo ecuménico. Otra de las obras de Bruce Metzger es esta Biblia condensada. Condensada quiere decir reducida a menor tamaño. ¿Y cómo lo logró? Pues arrancando de la Biblia textos que a él le parecía que no deberían de estar ahí. Ahora veamos al quinto hombre en la lista, el cardenal Carlo Maria Martini, jesuita, bajo juramento de exterminar el protestantismo. Como podemos ver, no solamente los textos son de origen católico, sino también el comité de revisión es católico. En la página 45 del Nesel Aland Novum Testamentum, 27ª edición, ellos dicen en sus propias palabras: el texto compartido por estas dos ediciones fue adoptado internacionalmente por las sociedades bíblicas y, siguiendo un acuerdo entre el Vaticano y las sociedades bíblicas, ha servido como base para las nuevas traducciones y revisiones hechas bajo su supervisión. Esto marca un significante paso con respecto a las relaciones interconfesionales. Naturalmente, tiene que entenderse que este texto es una base y no debe ser considerado como definitivo, sino como un estímulo para futuros esfuerzos para la definición y verificación del texto del Nuevo Testamento. Sin embargo, por algunas razones, la presente edición no ha considerado la ocasión apropiada para introducir estos cambios textuales. Lo más importante para el católico romano no es lo que está escrito en su Biblia. Lo que enseña su sacerdote es lo más importante para él. Lo más importante para el testigo de Jehová no es lo que diga su Biblia. Lo que dice la Watchtower es lo más importante. Por eso ignoran la fuente donde su Biblia procede. Pero veamos nosotros de dónde procede. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras procede de The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, que en la página 9 dice lo siguiente: el texto griego que hemos usado como la base de nuestra traducción del Nuevo Mundo es la ampliamente aceptada traducción del texto Westcott y Hort, 1881, por razón de su admitida excelencia, pero tomando en consideración otros textos, incluyendo el preparado por D. Eberhard Nessel y el compilado por el erudita jesuita español José María Bover y por el otro jesuita erudito A. Merck.